Bienvenidos. Hoy vamos a dar inicio al resumen de la lección número 8 de la escuela sabática, titulada Luz desde el santuario. El versículo de memoria se encuentra en Hebreos 8, 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Cuando Jesús no regresó a la tierra en 1844, conforme lo había predicado por tantos años Guillermo Miller, y habían millones de personas en los Estados Unidos que esperaban la venida del Señor, tal y como ellos creían, las profecías de las 70 semanas y de que es parte de los 2300 días, no vino. Fue un chasco doloroso, muy doloroso. La mayoría de los seguidores abandonaron la idea. Unos se volvieron escépticos y otros se unieron a los que se burlaban de los mileritas. Los que quedaron entendieron que era necesario revisar las profecías y hacerse algunas preguntas. ¿Por qué no vino? La respuesta es sencilla: no era el tiempo de su venida. Está bien, pero ¿por qué Dios permitió que Miller, que él había escogido para ser su pregonero, se equivocara? Todo estaba correcto, las profecías estaban exactas. Cuando Miller las predicó, todos, sin excepción, estuvieron de acuerdo. Pertenecían a diferentes sectas religiosas, pero ante tal verdad, ante la magnitud de esa verdad, todos se unieron alrededor de Miller y estuvieron esperándolo un martes 22 de octubre de 1844. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios permitió que Miller se equivocara? Bueno, un acto de la magnitud que se estaba por celebrar en el cielo, Dios quería que los seres humanos creyentes supieran. Era necesario darlo a conocer a la humanidad. Este evento exigía la más alta publicidad para que todas las personas pudieran aprender de la palabra de Dios la exactitud y, lo más importante, un cambio radical de vida. Pero ¿cómo pudo llamar Dios a Miller a predicar y luego a equivocarse? Ya lo explicamos, pero vamos a aportar algunos datos interesantes. Repito, los cálculos de Miller eran correctos. El evento era el equivocado. Sin embargo, 1720 años antes, en aquella famosa isla de Patmos, Dios ya se lo había revelado a Juan. Eso lo encontramos en Apocalipsis 10:8. Leo: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Entonces el ángel me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahí surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para anunciar al mundo que Cristo está en el santuario y que se ha iniciado el juicio investigador. La Iglesia Adventista nace con un propósito, la proclamación del mensaje triangélico de Apocalipsis 14, 6 al 12. Les recuerdo, este era el segundo chasco. El primero fue cuando los discípulos de Jesús, allá por el año 31, lo esperaban como rey y no como Cristo sufriente. Pero hay otra pregunta más capciosa, más interesante. ¿Por qué Jesús no le aclaró a Miller de su error? La respuesta es, el Señor trató de hacerlo. En primera parte de la primera parte de la década de 1840, hablamos tal vez unos 5 o 6 años, recién comenzaba el movimiento millerita, tal vez en el 32, 33, 35, no sé. El Señor, y está bien documentado, Dios eligió a 2 milleritas, a 2 seguidores de Guillermo Miller. A Guillermo Foy, que era un ministro negro de piel clara, y a Hansen Foss. A ambos, que no se conocían, vivían en ciudades diferentes, les dio una visión profética. A ambos les dijo que el tiempo continuaría más allá del martes 22 de octubre de 1844. La visión la recibieron por separado y cada quien entregó la visión a las iglesias donde se congregaban. ¿Y qué creen? Cuando la presentaron al pueblo, fue tajantemente rechazada y ambos se callaron. Como dato adicional, quiero decirles que Dios, antes de levantar a Elena G. de White, buscó a estos 2 señores, Guillermo Foy y Hansen Foss. Él quería que uno de ellos fuese el profeta, pero ellos con esa experiencia se acobardaron. Recibieron la visión que Dios les dio y no la contaron. En diciembre de 1844, una jovencita llamada Elena Harmon recibió la visión y la contó, y ella se convirtió en la mensajera del Señor. Una vez más, el error era humano, no divino. Y se encontraron que la purificación del santuario
no era la segunda venida de Jesús a esta tierra. Daniel 8:14 y el juicio de Daniel 7:9 al 10 anuncian el mismo suceso. ¿Qué santuario debía ser purificado? El del cielo. Daniel dice que vio a un hijo del hombre acercarse a Dios y le fue entregado los libros y el juicio dio inicio. Hermanos, poco después del chasco del 22 de octubre de 1844, algunos seguidores de Miller, cuando se limpiaron las lágrimas, porque ese martes 22 de octubre de 1844 fue un día doloroso, espantoso, aún para la hermana White. Ella lo cuenta. Todos los hermanos que esperaban, Guillermo Miller, etcétera, 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 todos los pioneros de la iglesia adventista estaban listos para ese glorioso advenimiento. A la puesta del sol de ese martes 22, Cristo no había venido. Algunos se consolaron y dijeron, esperemos las 12 de la noche. Y lo esperaron toda la noche, hasta las 12 de la noche, y no vino. El 23, al día siguiente, o lo que faltaba del día, lloraron intensamente, intensamente. Supieron con amargura que debían revisar la Escritura. Supieron que las 2300 tardes y mañanas, esa profecía no se refería a la segunda venida de Jesús, puesto que no vino, sino que tratarían de buscar a qué se refería. Y fueron, se limpiaron las lágrimas y abrieron la Biblia. Y se centraron en el libro de Hebreos, donde está descrita con claridad la función del sumo sacerdote. Hermanos, la purificación del santuario celestial era el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal, tal y como dice el Levítico, pero en el cielo. Para comprender mejor esta importantísima verdad, era necesario comprender Daniel 7. Lo repito porque al final muestra el juicio en el cielo y en Daniel 8 la purificación del santuario. Poco después que pasara esas horas terribles, había un Cleofas moderno llamado Hiram Epson. Fue uno de los primeros creyentes adventistas. Él escribió, leo: nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes habíamos experimentado. La pérdida de todos los amigos terrenales no se hubiera comparado con lo que sentimos en ese momento. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. A primera hora de la mañana siguiente, el 23 de octubre de 1844, me reuní con un pequeño grupo de mileristas que estaban en mi granero y nos dispusimos a orar. Tras ese momento de oración, acompañado por
mi buen amigo Owen Crusher, decidimos visitar a algunos de los vecinos mileritas y animarlos, porque sabíamos que estaban en igual condición que nosotros. Mientras íbamos en busca de ellos, caminamos por un maizal. De repente, algo me detuvo, dice Epson, y me quedé mirando fijamente al frente, preguntándome qué ocurría. Al ver que yo me quedaba atrás, mi amigo Crocier me gritó: ¿por qué te quedas congelado? Ven, ¿qué te pasa? Epson había visto una visión y cuando pudo respondió: el Señor estaba respondiendo nuestra oración matutina, dándonos luz respecto a la decepción que sufrimos. Más tarde, Epson explicó que mientras él caminaba por el maizal, sintió como si le hubieran puesto una mano en el hombro. Le impresionó profundamente la idea del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Fue como si Dios le hubiera dado la visión y empezó a comprender que al final de la profecía de los 2300 días, Jesús entró en el lugar santísimo del santuario celestial. Jesús, en su ascensión al cielo, en el año 31, llegó al lugar santo. Y ahora, más de 1800 años después, en el año de 1844, un martes 22 de octubre, Jesucristo entra al lugar santísimo y da inicio el juicio investigador de los creyentes. Un estudio diligente y en oración de las Escrituras confirmó que lo que Epson experimentó aquel día era realmente cierto. Esa era la verdad. En el estudio de esta semana exploraremos el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Tan prominente es el tema del santuario, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que es simplemente asombroso considerar que muchos cristianos perdieron de vista la doctrina del santuario celestial durante casi 2 milenios. Los adventistas del séptimo día de ese entonces se dieron cuenta de que la doctrina del santuario celestial no solamente era una enseñanza bíblica importante, sino que era el principio central de una teología bíblica que conectaba a otras doctrinas. La profecía bíblica de los 2300 años de Daniel 8:14, sin lugar a duda, se refiere al santuario celestial y al gran conflicto. Y ese cumplimiento es sumamente importante para la Iglesia Adventista, porque nosotros entendemos que Dios nos ha llamado como su Iglesia remanente para anunciar al mundo el cumplimiento de esta profecía, el regreso de Jesús y la inminente consumación del gran conflicto. Por lo tanto,
el mensaje de las 2300 tardes y mañanas es la esencia del Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. La buena noticia, en el contexto de los mensajes de los tres ángeles, es el llamado final del amor de Dios a la humanidad. Dios ordena a los pecadores que vuelvan a Él. El estudio de esta semana destaca dos temas principales. Número uno, el santuario terrenal en el Antiguo Testamento no era sólo una parte de la cultura de Israel. Señalaba principalmente el santuario celestial y sobre todo el ministerio de Jesús a favor de la humanidad creyente. Y número dos, como tal, el santuario celestial es fundamental para el Evangelio universal y eterno, y sobre todo para la salvación de la humanidad y para la misión que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está proclamando hasta la segunda venida del Señor. Que Dios les bendiga. Mi oración es: Señor, necesitamos que venga. Es imperativo tu segundo regreso, porque tu venida dará solución a todas las cosas que estamos padeciendo actualmente. Esta es mi oración y mi deseo. Que Dios les bendiga.